Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Otra vez un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad de la FESC, la antes PEP, la antes GESI, que ha terminado por ser un dolor de cabeza y que se pensaba que habían mejorado ya sus operativos después de la salida de Tizoc Aguilar Durán y lo que significó las ilegalidades que se cometían y arbitrariedades. Todo esto en el marco de encontrar los operadores y generadores de violencia del crimen organizado, del narco, que jamás detuvo. Ahora, bajo el mando de Laureano Carrillo y bajo también el mando de un nuevo director operativo de la Fuerza Estatal, pues terminó siendo el día, la tarde noche del martes, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza porque pues se le salió de control o no sabemos qué pasó. No hay un reporte oficial de qué fue lo que sucedió y la Fuerza Estatal no ha dado la cara. Hoy le vamos a narrar lo que ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo, en Mexicali, donde de nueva cuenta un operativo ilegal pues mancha a la corporación. Al igual estaremos hablando sobre las protestas en pues casi todos los municipios por el famoso recurso que llega entre abril y mayo del PYME, de este programa, de este recurso federal que al final no se ha concretado y que el día de hoy incluso hasta se tomó la carretera transpeninsular por padres y madres de familia exigiendo el no al recorte de este recurso que es fundamental para el mantenimiento de las escuelas. Eso y además se cierra la elección judicial. Vamos a tener un programa de interesante con diversos temas. Hoy no nos acompaña el Rudy, pero ¿qué le parece si ya iniciamos? Gracias y bienvenidos por estar acá con nosotros. Ya sabe, háganos sus comentarios. Les estoy tratando de contestar todos los días y para saber también qué es lo que opina de los diferentes temas que aquí exponemos. Nos habíamos centrado mucho en el tema de la política y no era para menos con lo que ha ocurrido alrededor de la gobernadora del estado, de sus políticas públicas y de las protestas que, pues bueno, vaya que han hecho mella y han sacudido al gobierno estatal. Y el día de hoy, pues vamos a tener temas relacionados con la seguridad, temas que tienen que ver con la política misma en materia educativa y por supuesto en materia judicial. Pero antes de iniciar le mandamos un saludo muy fuerte y con todo el cariño al doctor de Educación Rodolfo García, que hoy nos dijo que se sentía un poco mal de salud, que se encontraba, hablamos con él telefónicamente y nos dijo, no voy a poder alcanzar, pero pues bueno, les manda el saludo correspondiente a todos aquellos y aquellas personas que están al pendiente de que ya sea miércoles para que escuchar el análisis del doctor en educación. Y bueno, el día de hoy no va a poder acompañarnos, el próximo miércoles sí estará acá con nosotros, así que le mandamos un fuerte saludo y abrazo al buen Rudy, que se mejore, ya saben que siempre todos los parabienes para el Rudy. Y vamos a iniciar con este caso, un caso que en exclusiva le dimos a conocer aquí en Lindero Norte, un caso que no solamente se investigó desde este lado de la frontera donde ocurrió el feminicidio de Vanessa Michel, una joven de 33 años de edad que con 14 semanas de gestación terminó siendo asesinada y cuyo feminicida se presume es su pareja sentimental. Un caso que le digo, en exclusiva le dimos detalles que nadie más lo abordó y que tiene que ver la manera en cómo se conoció Vanessa Michel, que trabajó en un centro de detención, una especie de cárcel en el Valle de Imperial, trabajó como custodia. Ahí conoció a Dani Ochoa, este mexicoamericano, ciudadano estadounidense, que había estado en prisión justamente en el Valle Imperial, y ahí conoció y ahí se enamoraron. Y no lo voy a tratar desde el punto de vista romántico, porque al final tuvo como conclusión un feminicidio.
Esto de acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía. Pero este caso que le dimos a conocer en su momento en el mes de enero y que durante febrero todavía lo estábamos analizando, nos dio para poderle pues dar a conocer elementos de la carpeta de investigación de la Fiscalía y también parte de la investigación que se hizo por agencias estadounidenses, ya que se trataba no solamente de una ex custodia, sino también de una funcionaria de una agencia importante de seguridad de Estados Unidos. Es su hermana. Y además de esto, es la exesposa de un custodio también de una cárcel del sur de California. Por eso tenía mucha relevancia e importancia para el gobierno estadounidense. Por eso es que la investigación también se apoyó por parte de la garita de las autoridades de la aduana. Pero vamos a recapitular. Todo esto ocurrió, el asesinato de Vanessa Michel, el 20 de enero del 2025. Cuando la misma Vanessa Michel fue localizada en la colonia Nuevo Amanecer al oriente de Mexicali, frente a una estación de gas, una gasera. Ahí su cuerpo fue encontrado y donde se presumía que la habían atropellado. Incluso señalaban que podría tratarse de una persona en condición de abandono porque pues prácticamente nadie camina por ahí. O sea, ni la gente que reside en esa zona camina por ahí al oriente de Mexicali por la colonia Mariano Basolo. Y es ahí donde ella fue localizada muerta. Y lo primero que pues generó mucha preocupación y conmocionó a la comunidad mexicalense es que Vanessa Michel, de 33 años, estaba embarazada. 14 semanas de embarazo. Que presentaba diferentes heridas, entre ellas golpes contusos en la cabeza, entre ellas golpes en diferentes partes del cuerpo. Cuando fue localizada el cadáver de esta joven, el trabajo de la Fiscalía fue muy importante. El primer trabajo que hicieron de investigación fue crucial, porque inmediatamente empezaron a preguntar en la zona y uno de los vecinos refirió que el último vehículo que fue visto antes de que fuera localizado el cadáver era un pick-up cuyo propietario era el hijo de los encargados de una estación de gas en donde fue encontrado al exterior la propia Vanessa Michel. Y es ahí donde empezaron la investigación. Y quisieron, o al menos se buscaba, o se pensó que se buscaba incriminar a un trabajador de una gasera o a otra persona. Porque cuando empezaron a analizar, se dieron cuenta que en un vehículo color gris, en un Nissan, color negro, con placas de California, que se encontraba estacionado ahí en la gasera, encontraron una prueba de embarazo, encontraron un llavero con el 02, ahí tenemos la fotografía, y la cartera de Vanessa Michel. Eso fue lo que localizaron. El número 2011, que ese número corresponde al año en que se conoció Dani y Vanessa Michel. Y ese corazón se encontraba en el llavero del vehículo de Vanessa Michel, que jamás se volvió a recuperar y en el que se presume fue, además de golpeada, asesinada, también aventada, ya sea con el vehículo en movimiento. Y ahí veíamos la prueba de embarazo, que también fue determinante para todo este trabajo que se hizo en las inmediaciones de el Hospital Materno Infantil en Mexicali, donde está el CECITE con puertas.
Vanessa Michelle presentaba lesiones en mandíbula, rostro, tórax y abdomen. Todo esto fue parte fundamental de una carpeta de investigación que continuó. Y después fue detenido Dani, quien le digo ciudadano americano, quien contaba con una carpeta de investigación y orden de aprehensión por el delito de narcomenudeo en México, quien se encontraba en prisión preventiva, en libertad provisional en Estados Unidos, y que ya, de acuerdo a información que da a conocer la Fiscalía el día de hoy, ya se encuentra en prisión preventiva Dani, no por el delito de narcomenudeo, sino por el delito de feminicidio agravado. Ahí le cumplimentaron la orden de aprehensión. Pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 4 meses de que fue asesinada Vanessa Michelle, y ya por fin lograron concretar esta carpeta de investigación para ser presentada ante el juez de control. Y fue así como presentaron a Dani, de 29 años de edad, ante el juez de control, y fue vinculado a proceso ya por su probable responsabilidad en el feminicidio agravado de una mujer embarazada, de Vanessa Michelle, su pareja sentimental. Además, él, padre del hijo o padre del bebé que iban a tener y del producto que estaba en el vientre de Vanessa Michelle. De acuerdo a las investigaciones, la tarde del 19 de enero del 2025, Dani y la víctima, y Vanessa Michelle, se encontraban en un lugar que todavía no se especifica, pero era en México. Mucho se pensó en un momento que Dani había asesinado a Vanessa Michelle y la había trasladado, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y la había dejado el cadáver ahí cerca del centro donde trabajaba su mamá. Ahí tenemos fotografías de ellos. Fotografías que, fueron tomadas de sus redes sociales, fotografías que también fueron parte del obituario de la muerte de Vanessa Michelle, y donde se mostraban felices porque iban a ser padres, porque iban a formar una familia. Y sobre todo Vanessa Michelle, porque había anhelado tener a un bebé, incluso no había podido con su primer matrimonio o su primera relación sentimental con un custodio de una cárcel en Estados Unidos. Pues de acuerdo a la carpeta de investigación, tras una discusión de índole familiar, violencia familiar, Dani presuntamente la golpeó hasta dejarla inconsciente. Después la trasladó a bordo de un vehículo Kia Forte color blanco, modelo 2019, con placas de California, hasta la calle del Alba, en la colonia Nuevo Amanecer. En ese lugar descendió al cuerpo de la víctima y, de manera intencional, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, Dani la atropelló al menos en 2 ocasiones, provocándole la muerte por politraumatismo. El agresor, dice la carpeta de investigación, huyó del sitio a bordo del mismo automóvil propiedad de la víctima, quien fue localizado, como les decía, sin vida la mañana del 20 de enero del 2025. El vehículo siguen sin encontrarlo. El juez determinó que los elementos aportados eran suficientes para darle un auto de vinculación a proceso. Hay 6 meses para el cierre de investigación, prisión preventiva de manera oficiosa por tratarse de un feminicidio agravado, por tratarse de una mujer que estaba de su pareja sentimental y además que se encontraba embarazada. Hay que recordar que por tema de narcomenudeo a Dani lo llevaron a la cárcel de Mexicali. Ahí mismo se le hizo la orden de aprehensión y fue hace un mes se le cumplimentó la orden de aprehensión. Hace un mes. Y ya hoy, esta semana, porque no precisa muy bien el informe de la Fiscalía, esta semana le imputan el delito y lo vinculan a proceso por el delito de feminicidio agravado. Así que, vaya situación que se vivió en el caso de Vanessa y de Dani. Le repito, se conocieron cuando ella era custodio de una cárcel en un centro de detención en Valle Imperial. Ahí
Dani la enamoró. A la propia Vanessa Michelle le dijeron que no podía mantener una relación con una persona que se encontraba privada de la libertad en esta cárcel, por lo cual a Dani lo trasladaron a San Diego y a ella pues prácticamente se salió de su trabajo. No sé si la despidieron o al final del día ella se salió. Cuando ella se sale, sigue manteniendo su relación con Dani estando en San Diego. Justamente apenas hace un año salió en libertad provisional. No podía ingresar a territorio mexicano. Y justamente, pues se embarazan. Por ahí, si no mal recuerdo, el mes de septiembre. Y cuando ya habían cruzado una vez a México, de acuerdo al informe que tiene la CBP, los agentes aduanales, ya había cruzado a México una vez. Volvieron a regresar. Y volvieron a cruzar ese 19 de enero, un día antes de que fuera asesinada. Bueno, más bien, horas antes de que fuera asesinada. Cruzaron de Caléxico hacia Mexicali en el vehículo de ella, un Kia Forte color gris, que aún sigue sin localizarse, tengo entendido. Cruzaron en ese vehículo. Las cámaras de la aduana los identifica, cruzan e inmediatamente van a festejar con la mamá de Dani, quien trabaja en esa estación de gas, y con su medio hermano, tengo entendido, su hermano. Y ahí, pues el festejo, algo sucedió. Algo sucedió que Vanessa Michelle fue asesinada y el presunto responsable es justamente su pareja sentimental y el padre de el hijo que traía en el vientre. Entonces, vaya caso y vaya investigación que fue armando y que lo hizo muy bien en esta ocasión la fiscalía, que reconocerle, porque en un principio se hablaba de que fue atropellada y que tal. No, fueron llevando la investigación y en estos 4 meses, pues al final del día va iniciando el proceso para encontrar justicia en el feminicidio de Vanessa Michelle. También fue oportuno que fuera la detención por los agentes de investigación y que ya después de ahí pues iniciara todo este trabajo para que se le hiciera la orden de aprehensión en la cárcel. Así este caso. Y miren, por otro lado, déjeme comentarle sobre esta protesta. Esta protesta que continúa por parte de profesores, por parte de directivos, pero principalmente de padres y madres de familia que el lunes llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigirle al secretario Luis Gallegos que este recurso ya les sea entregado, el famoso recurso del PYME. Este programa, que es pues fundamental para los insumos y mantenimiento de las escuelas y que desde hace más de 9 años les han venido entregando en los meses de abril y mayo y que les pagan por alumno. O sea, si tienen más alumnos esa escuela, más recursos reciben y es para el sostenimiento de la escuela, los insumos y todas estas eventualidades que se tienen, que no tienen que ver directamente con el tema de infraestructura, porque para eso hay otra institución que es el INIFE, que también tiene un recurso millonario y que esa es de carácter estatal. Bueno, hay ni una ni otra, ¿eh? Hay escuelas que están en pésimas condiciones por el abandono gubernamental que se ha tenido desde los tiempos del PAN y hoy Morena no ha sabido cómo resolverle, ni con Catalino, ni con Báez, que después pues estaba bajo investigación por, imagínese usted, de acuerdo a lo que señala la carpeta de investigación en su contra, clavarse el dinero de uniformes y de bebederos en las escuelas, al igual que estos módulos que les hacían de lavarse las manos durante el tiempo de la pandemia. Fue un desastre la administración de Jaime Bonilla, fue un lastre, y en donde pues sí hay carpetas de investigación y hay denuncias correspondientes por delitos de peculado, de mal uso del recurso público. Pero Morena ha tenido una responsabilidad muy grande también en lo que está sucediendo actualmente. Pero las condiciones en las que se encuentran las escuelas de Baja California, en su mayoría,
van por todas este pésimo manejo que también se dio en las administraciones del PAN. Recordará usted la famosa beca Progreso y la transota que se aventaron ahí, y en donde peor llevaron a la cárcel, bueno, no llevaron a la cárcel, perdón, llevaron a la inhabilitación y a fincarle responsabilidades de tipo penal a quien lo denunció. Imagínese usted, una mujer panista, y que además de esto, pues se generó todo un problema en torno a la beca Progreso. Pero bueno, está el PYME. Yo sé que va a decir, céntrate en el PYME. Este programa de insumos y mantenimiento para el mejoramiento del entorno educativo, pues ya colmó la paciencia de los padres y madres de familia. Porque para empezar, no lo han recibido. Pero cuando ya lo iban a recibir, se les dijo que de acuerdo a lo que mandó el gobierno federal, ya les iba a tocar 270 pesos por alumno y no 400 como venían recibiendo. Entonces, el gobierno del estado, a través de Luis Gallegos, gestionó y dijo, bueno, les vamos a dejar 300. Para lo cual se negaron padres y madres de familia, se negaron los propios directivos que estaban en esas mesas de trabajo y docentes. Le dijeron, no, porque con 420 pesos por alumno apenas si nos alcanza. Además viene de una reducción del año pasado y viene de complicaciones nuevas por la falta de la infraestructura. Y es por eso que el día de hoy tomaron hasta carreteras. Y ahí tenemos imágenes de las diferentes protestas. Y ahí sí, a ver si las vamos pasando así de manera consecutiva, mi querido Carlos, que es nuestro productor. Esa si quieres hasta el final. Esa es hasta el final. Esa también hasta el final. Esa también. Pero esta es la protesta. Es que usted no lo sabe, pero estoy viendo en otra pantalla toda la producción que está haciendo Carlos y me da un norte a mí de qué es lo que sigue. Por eso es lo que le estoy hablando aquí. Pero esta es la protesta que se hizo ahí en la carretera escénica, la transpeninsular, en donde padres y madres pues tomaron la carretera, como usted puede ver, desde la madrugada, y la exigencia es clara. Quieren que el recurso le llegue a sus hijos e hijas tal como se tenía proyectado para este año, sin reducciones, y de manera directa que llegue a los centros educativos para que sea administrado de una forma correcta. Este programa de insumos y mantenimiento para el mejoramiento del entorno educativo, vaya que ha tenido muchas dificultades, porque les habían anunciado que el recurso federal se les iba a recortar nuevamente. Cuando el programa inició fue con un recurso de 420 pesos y así ha ido disminuyendo. Incluso el año pasado, el 2020, sí, el año pasado, Luis Gallegos, cuando se da cuenta que se había centralizado este recurso que se va y que pasa directa a la SEP, pues se dieron cuenta que, imagínense, del gobierno federal pasaba a la SEP y ahí en la SEP se quedaban 30% de ese recurso en donde ellos lo iban a distribuir donde consideraran que era mejor para determinadas escuelas. Cuando pues así no venía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Luis Gallegos? Pues gestionó rápidamente y liberó esos 30% y lo distribuyó para los planteles que les hacía falta ese dinero. Y es así como se han venido dando una serie de protestas en diferentes partes de los municipios. Ahí tenemos otras protestas, ¿no? Creo que sí, que te mandé ahí de Rosario. Justamente estas donde colocaron cartulinas también en el puerto de San Felipe, en donde decían, y el interés superior de la niñez, si los padres y madres de esta escuela exigimos ser escuchados, requerimos el cumplimiento del pago del PYME de 420 pesos por alumno de acuerdo a este ciclo escolar 2024-2025. También en el puerto de San Felipe se dio la protesta. San Quintín, San Felipe, Rosarito, Mexicali, Tijuana. Así, de esta forma fueron llevando la protesta el día de hoy. Y no es para menos. Ahí tenemos la de San Felipe justamente. No es para menos porque esto quizá pareciera menor, pero cuando hablamos de 420 pesos por alumno y hablamos de escuelas que tienen 800, 1000 alumnos, pues es fundamental para incluso temas de infraestructura que no tendría que ser para eso. No tendría que ser para eso, porque al final del día, este famoso PYME, pues se utiliza para reparaciones, pintura, para materiales escolares, para los artículos de limpieza, para mobiliario, para equipos electrónicos, para también la creación de áreas verdes, para
que se construyan salones. Bueno, los salones ya le toca más al INIFE, pero también para adecuar ciertos salones o ciertas áreas verdes dentro de la escuela. Y este programa, que es un programa federal, pues destina el recurso estatal tanto para escuelas estatales como para federales. Y es muy bueno que los padres y madres de familia tomen a las escuelas como suyas y que exijan una correcta utilización de este recurso, porque nos han chamaqueado históricamente con el dinero que se le da a educación, presumiéndonos que es pues el estado que más dinero le inyecta, y que sí, en efecto, en su mayoría el 80% se va a salarios y lo demás a infraestructura. Pero pues la sociedad de padres y madres de familia lo exige claramente. Y ahí está justamente algunas de las protestas que se vivieron el día de hoy y que pues se hacen y tienen el impacto pues mayor cuando se trata de que se han ido organizando más y más. Raquítica inversión del 1.57 pesos, o sea, $1.57 por alumno diario en las escuelas. Eso es lo que cuestiona, de manera directa. Esto, por ejemplo, fue la protesta que se vivió hace 2 días en Rosarito, en las oficinas del sistema educativo. ¿Qué cuestionan? Reducción de 420 a 300 pesos el presupuesto del PYME. Disminución de 720 a 450 pesos anual por alumnos en las escuelas PECO. Lo anterior refleja que el valor de la educación en Baja California no tiene el corazón por delante ante el desinterés y menosprecio de tener escuelas dignas. Una inversión de $1.57 por alumno diario en las escuelas. Luis Gallego ha hecho su parte, ha hecho las gestiones correspondientes, ha tenido el acercamiento. Allí, hace 2 días, lo vimos pues recibiendo la crítica ahí. Él estaba parado de manera estoica y se le fueron encima padres y madres de familia, directivos, profesores, y le decían de manera clara, nos tiene que cumplir. Nosotros ya rompimos estas mesas de negociación porque no creemos que los 300 pesos sean los que necesiten las escuelas que estamos. ¿Qué pasa? Pues que ahora necesitarán ver de qué manera gestionan con la federación para que la distribución del recurso sea de 400 pesos o 420 pesos. Necesitarán trabajar esto de una manera distinta y ahí tendrán que hacer lo suyo diputados federales, Tendrá que hacer lo suyo la gobernadora del estado, tendrá que hacer lo suyo el secretario de Hacienda, tendrán que acudir a México a pedir más recursos, no hay más. Porque esto va más allá de un tema administrativo, que fue lo primero que se topó hace un año Luis Gallegos, cuando se topa que habían centralizado un 30%. Por eso padres y madres de familia cuestionan que el año pasado, pues de repente cuando les llega el cheque dicen, oye, este es un 50% menos. Y están en toda la razón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que han tenido que hacer para ir atendiendo las escuelas? Que sí es una educación gratuita, pero pues ni tan gratuita sale cuando tú de tu propio bolsillo tienes que estar destinando recursos para los insumos de la propia escuela. Y es ahí donde los sindicatos, ¿qué diablos están haciendo? Los sindicatos les preocupa, ¿saben qué? Les preocupan darle a los maestros más días libres. Que si es el día el día del maestro, vamos a dárselo libre para el pachangón que les vamos a organizar. Que es el día del día del trabajo, perdón. El día del trabajo les vamos a dar el día 1 que van a protestar y el día 2 para que descansen. Y que si es el día de la mamá, de la madre, le vamos a dar el día también. Nada más porque el del padre ya casi no les alcanza por el ciclo escolar. Pero el sindicato está más preocupado por eso. Por un tema financiero de algunos amigos y amigas y por también destinar algunos maestros a ciertas escuelas, pero que sean compitas de ellos. E inmediatamente en eso está preocupado el sindicato. Y no me dejarán mentir, porque los conozco bien. Entonces, están más preocupados por sus cuotas sindicales, por las cuotas que le dan los trabajadores de la educación, por quedar bien con la gobernadora o el gobernador en turno, por hacerse de amigos con el secretario de Educación, por darles más días libres para que descansen los maestros. Pero ¿y qué pasa con los insumos? ¿Qué pasa con el recurso en beneficio del aprendizaje de las y los alumnos?
¿Qué pasa con la calidad educativa? En eso no está preocupado el sindicato. Veo protestando padres y madres de familia, no al sindicato. Y que ahora, pues con esta reducción, los padres y madres de familia han tenido que ir organizando pues rifas, kermés. Vemos a padres de familia que tienen alguna empresa de refrigeración, por ejemplo, y van y lo hacen y ponen de garantía su trabajo, pero no solamente eso, sino hasta su propio recurso. Vemos a padres de familia o a los alumnos, por ejemplo, que tienen que pagarle 500 pesos anuales por cada alumno para contratar a un guardia de seguridad y a un área de limpieza que no les roben en la noche los aires acondicionados. Por eso le digo, ya no se vuelve tan gratuita la educación cuando ni la federación ni el estado saben llevar el recurso público para entender el fenómeno áulico del que tanto nos habla el doctor en educación Rodolfo García. Por ejemplo, hoy acudimos, y vamos a estar hablando de eso la siguiente semana. Hoy acudimos a la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas. Primaria. Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en Avenida Ayuntamiento, en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí tenemos la imagen del cerco que cuando fue la tormenta Hillary, recordará usted el ventarrón que hizo, los árboles se cayeron. Bueno, en esta escuela primaria, que a un lado se encuentra una escuela secundaria, en la colonia Lázaro Cárdenas de Mexicali, al oriente de la ciudad, pues se cayó este cerco. Duró semanas, sin que lo pudieran mover con el riesgo de que se cayera y se pudiera accidentar algún alumno. Después ya acudió la Secretaría de Educación, de INIFE, la dirección de INIFE, fue el gobierno del estado y lo retiraron. Pero desde Hillary, pues no han podido que les pongan un nuevo cerco. Eso fue en agosto de 2023. Así se encuentra la escuela, ya va para 2 años, que después del huracán Hillary terminó siendo pues un problema también de infraestructura, y por la falta de la atención de INIFE y por la falta de un recurso que cada vez es más escaso del PYME, no se ha podido arreglar este cerco de una escuela que se encuentra así. Y ahora también los aparatos de aire acondicionado de esta misma escuela, que le digo, tuve la oportunidad de acudir el día de hoy, y además de que están bien viejos los aparatos, ya son, como decíamos en la primaria, el año del caldo. Creo que esos eran los que yo tenía en la escuela Miguel Alemán, cuando iba en la primaria. Pues además de que tienen que poner ventiladores, pagados por los mismos padres y madres de familia. Estos aparatos de aire acondicionado de 4 salones ya no sirven. Pero no sirven desde el año pasado. Y donde la misma escuela la misma Secretaría de Educación admitió que en esta escuela primaria, desde el año pasado, les admitió que sí, que en efecto, que no servían, porque hasta eso fue un técnico. Los propios padres y madres de familia, pues a ver cómo hacemos para que funcione. Y desde el año pasado no cuentan con estos aparatos de aire acondicionado. ¿Qué tienen que hacer? Pues en estos 4 salones, ahorita les voy a decir cuáles son, pero en estos 3 grupos, que es el cuarto A, que es una aula nueva que se hizo a partir de la pandemia y que no se ha pagado por completo porque no les ha llegado el famoso PYME, ni INIFE se hace cargo. Cuarto A, quinto B, segundo A y creo que segundo B también. Son 4 salones los que necesitan aparato de aire acondicionado, que ya no funciona nada, y que los alumnos y alumnas tienen que acudir al área de comedor para que ahí mismo les sean atendidos en materia educativa y también en su hora de comida. Entonces, ahí vemos el área de comedor, que le digo, ahí estuvimos en esta zona. Y lo mismo tienen que estar los alumnos, imagínense, comiendo, termina la comida y ahora que entre un grupo que lo adecúan para que puedan tomar clases ahí en el comedor. Y el otro lo mueven a otros salones y los terminan ampliando más para que puedan tener la misma atención, porque no se puede estar sin aire acondicionado, aun cuando ahorita estamos a 38 grados centígrados en Mexicali. No se va a poder, mucho menos ya en el mes de junio. Pero ahí se están rifando el físico las cocineras, las maestras, todos mis reconocimientos a esta escuela primaria, porque
Pues imagínense, además de la atención que deben de recibir los alumnos, pues también se topan con esto, con que ellos tienen que echar a andar sus clases. No, ahí no veo a los líderes sindicales, ¿eh? Pero no fuera fiesta, porque ahí sí. Pero, de verdad, reconocimiento a los trabajadores ahí de la escuela y a los alumnos y alumnas también, que quizá ellos no logran percatarse o dimensionar que no tienen aparatos de aire acondicionado porque pues, el recurso económico no llega. Ya se hizo la licitación, dijo el secretario de Educación, ya se hizo todo ese trabajo. Pero se supone que desde el año pasado esta escuela ya debería tener 3 nuevos aparatos de aire acondicionado. Y así se encuentran otras. No le hallan a la cuadratura de un tema administrativo básico que desde Oficialía Mayor, que es el responsable de todo este desastre, que desde la Secretaría de Educación tienen que hacer y trabajarlo en conjunto. ¿Para qué tienen tantos trabajadores si no pueden arreglar algo tan básico como esto? Es los aparatos de aire acondicionado. Pero bueno, déjenme cambiar ahora sí de tema y irnos al tema central del día de hoy. Este caso que le damos a conocer el día de hoy y que en la madrugada del martes, todo empezó la noche de lunes, alrededor de las 11:45 de la noche. 11:45 de lunes. Cuando se encontraban dormida la familia, se encontraban descansando, y se arma un operativo muy singular en la colonia Pueblo Nuevo, en Callejón Jalisco y Avenida Michoacán, si no me recuerdo. Ahí acudieron elementos de la FESC en un operativo especial comandado por el encargado del área operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, OSIEL. Acudió ahí este grupo de agentes estatales e iniciaron un operativo de nueva cuenta de manera ilegal, sin una orden de aprehensión, sin una orden de cateo, sin ningún mandato judicial, de acuerdo a lo que señalan esta familia, donde reside una señora de 80 años que fue sacada de su cama, donde residían madres de familia, jóvenes que trabajan que están estudiando para fisioterapeuta, otro está estudiando para maestro, y que no ha explicado la FESC qué era lo que estaba haciendo en esa casa, o qué pretendía hacer. Pero de nueva cuenta ingresaron de manera ilegal, rompieron cámaras, se llevaron los discos duros de las cámaras y comenzaron, de acuerdo a lo que ya tengo entendido que este mismo día presentaron su denuncia, presentaron a disparar. Ahí tenemos la manera como arrancaron las cámaras de vigilancia, que usted lo puede ver, que se encontraban en el hogar. Ahí había una cámara. La arrancaron por completo y se llevaron estos discos duros para tener que almacenan la imagen. Se llevaron las cámaras, por lo cual no hay una evidencia de cuándo entraron y cómo entraron. Pero de acuerdo a lo que dice la familia, llegaron ahí en el Callejón Jalisco, en la colonia Pueblo Nuevo, a las 11:45 de la noche, y un operativo que duró muchas horas, hasta alrededor de las 5 de la mañana ya del martes. En este operativo, le digo, comenzaron a disparar los agentes que entraron a la fuerza a la casa y empezaron a golpear a uno de los residentes de esta casa, de esa familia, integrantes de esta familia. Ahí tenemos este video que se ven las pocas balas que quedaron en esta casa, en el patio exterior. Ahí se pueden ver los cartuchos percutidos en varios puntos de la casa. Algunos impactaron en la misma infraestructura, en la misma vivienda. Otros impactaron en los vehículos. Esquirlas terminaron por lesionar a una mujer, también residente de esta misma casa, en el brazo y en el abdomen. Y además de esto, ahí vemos los disparos que terminaron impactando en el vehículo, también en la casa. Y como le enseñaba acá en el video, pues quedaron regados estos casquillos percutidos. Ahí está otro de los disparos en el marco de la puerta, otro en la puerta, que justamente esa fue una de las esquirlas que termina por lesionar a una de las señoras que se encontraban ahí. Y eso
lo que ha terminado por evidenciar y que de acuerdo a lo que señala la familia que terminó siendo víctima de este caso, es que además le dispararon a su perro, a un pug, que lo terminaron matando. Ahí quedó el perro, que empezó a ladrar, obviamente, e inmediatamente los agentes le dispararon. Nos señala la familia: ingresaron eras sin orden judicial al domicilio de mi hermana. Dispararon directamente contra la vivienda, contra los vehículos dentro del hogar, sin importar que había menores de edad presentes. Robaron dinero, el disco duro de las cámaras y hasta intentaron llevarse una visa láser. Golpearon a personas inocentes dentro del domicilio, pero lo más doloroso es que mataron a balazos a la mascota de la familia, un pequeño perro pug, y además se lo llevaron. A mi hermano una bala le rebotó en el brazo y tiene esquilas en el abdomen. No hubo una orden de aprehensión, una orden de cateo, no hay justificación. Es ilegal lo que hicieron. Se llevaron detenida a una persona inocente a la que ahora se le intenta criminalizar por un delito que no cometió. Incluso fabricaron nombres de víctimas en la carpeta de investigación cuando las únicas víctimas reales somos nosotros, Eras. La persona detenida fue trasladada al hospital por lesiones que claramente fueron provocadas por el abuso de autoridad, la excesiva fuerza de los propios agentes. Tenemos estas imágenes, a ver si las seguimos poniendo otra vez, mi querido Carlos, para escuchar el audio de una de las señoras que denuncia que es víctima de este abuso y exceso de autoridad. Ella misma nos dice: ya basta de abuso de poder, ya basta de que las autoridades actúen sin consecuencias. Quiero justicia para mi familia. Y es este malestar que no es para menos, porque preguntando ante agentes de la FESC, ante autoridades, nos dicen que no hay un reporte hasta el momento oficial que diga por qué se hizo un operativo en esta casa, que hay una investigación interna de qué agentes fueron y cuál fue lo que detonó que actuaran bajo la ilegalidad. Esto es lo que nos dice justamente una de las víctimas. Fue algo horrible, algo que no se lo deseamos a nadie. A nadie. Le arrancaron cámaras, hicieron lo que quisieron, bien groseros, bien prepotentes, pateaban, desbarataron todas las puertas. Hay un salchicha, el salchicha de mi mamá, no lo mataron a él, porque ese perrito se escondió. O sea, ya fue un abuso exagerado. Y el otro, el que está malito, pues él no trabaja. Tiene su bola, ya lo van a operar ahora en junio en el hospital. Y mi mamá, pues, es una persona ya de tercera edad, está malita en sus huesitos, está viendo todo. Cuando se llevaron a él, lo arrastraron en todo el patio a mi hermano. Y mamá le dijo: mamá, cállese a la verga, le dijo el policía. Y mi mamá, pues, se trabó. Pues ahí está parte de lo que declaran esta familia residente de la colonia Pueblo Nuevo, del Callejón Jalisco, en esta avenida también que da con Michoacán, y en donde la familia pues es clara: que les digan por qué ingresaron de manera ilegal a la casa. La FESC ahora está obligada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a explicar por qué ingresó así. Si en efecto se trataron agentes de la FESC, porque, miren, sucedió esto, inmediatamente la familia llamó al 911, porque imagínense, hoy en día no sabes si realmente son agentes de alguna corporación. Hoy en día, que lo mismo hemos visto que al subdirector de Iztecal y a un funcionario estatal de primer nivel le terminaron robando 100,000 pesos, lo golpearon y lo intentaron privarlo de la libertad y llevárselo secuestrado, y que había personas que tenían chalecos y una unidad blanca, un tipo pick-up, donde decían que ellos eran agentes de la fiscalía y que le iban a complementar un orden de aprehensión. Esto le pasó a un funcionario de primer nivel. En esto, obviamente la familia marcó al 911 y ellos mismos narran que llegó hasta la patrulla violeta, llegó la policía municipal, llegó la fiscalía, llegaron más las corporaciones. Llegaron ahí,
se cerró toda la cuadra y los agentes de la FESC les dijeron, nosotros nos hacemos cargo, estamos en un operativo, sí somos de la FESC, sí somos reales, o sea, no es clonado, porque ahí inmediatamente llega la fiscalía a ver quiénes son ustedes, vámonos, ¿no? Son clonadas las patrullas y les hubieran dicho, a ver, señores, ¿saben qué? Los quisieron extorsionar, les quisieron cobrar piso, les quisieron golpear, algo les quisieron hacer, pero no son elementos de la corporación. Hasta el momento, lo que sabemos es que sí eran elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad, los identifican plenamente, porque los primeros que ingresaron a la casa estaban encapuchados. Así lo narra la familia. Y así ya hay una denuncia por abuso de autoridad ante la fiscalía. Una persona está detenida, un miembro de esta familia, que fue llevada, como les decíamos, al hospital, todo golpeado de la cara. Y además de eso, luego está asegurado, está detenido, y le están imputando delitos contra animales, porque a él están achacando la muerte de este pug, propiedad del mismo. Tendrá que justificar la Fuerza Estatal de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, el porqué de ese operativo. Pero actuaron bajo ilegalidad, porque jamás presentaron un orden de cateo y hasta donde se tiene información, quien acusa es la familia, sin duda alguna, se tiene la información de primera mano, es que hubo disparos contra la casa, contra los carros, y fueron solamente de los agentes estatales. Veremos, porque no había reporte de lo ocurrido en este operativo que comandó el titular operativo de la FESC. Lo primero que se dio un reporte al 911 es que había un tiroteo, que había un enfrentamiento de armas de fuego entre quienes residían en la casa y los agentes estatales. ¿Qué es lo que señala la familia? Que eso es falso, que ellos no tienen armas, que ellos no dispararon y que ellos se vieron sorprendidos cuando hombres encapuchados, vestidos de autoridad, de policías estatales, llegaron, ingresaron a su casa e hicieron lo que quisieran. Y no solamente eso, pues ya les decíamos, mataron al perro, golpearon a la familia, dispararon en otras ocasiones, y todo esto está muy turbio, porque de nueva cuenta señalamos, son los actos ilegales que venía cometiendo la FESC y que ya los habían detenido, ya los habían parado, y que están metidos en el tema de las extorsiones en San Felipe, en La Rumorosa y en el Valle de Mexicali. Y hoy en día, hoy cobro de piso, porque el otro día un señor me dijo, ¿por qué no dices cobro de piso? El cobro de piso. Extorsiones, yo no voy a hablar de extorsiones telefónicas. Cobro de piso. Pero aquí sí es importante que el secretario de Seguridad, que emitan un comunicado y en donde expliquen qué fue lo que sucedió esa noche del lunes y madrugada del martes en la colonia Pueblo Nuevo con esta familia en Mexicali. Y bueno, para terminar, para cerrar el día de hoy este programa, comentarle sobre lo que pues será ya la elección judicial. Ya se cerró las campañas electorales. Hoy cierran a las 11:59 de la noche o a las 0 horas. Ya cierran, y con esto se cumple 2 meses de la campaña del Poder Judicial de la Federación y 1 mes de la campaña del Poder Judicial local. Vimos movimiento de algunos candidatos, no todos quisieron salir a mancharse sus zapatitos, ¿eh? Otros los vimos muy activos, a otras las vimos muy activas, tanto las locales como federales. Fueron más los que buscaban magistraturas, los que vimos moviéndose. Pero también hubo quienes buscaban un juzgado federal, que buscaban ser jueces en lo local, y también en el tema del Tribunal de Disciplina Judicial. Vaya elección que tenemos. Por primera vez en nuestro país se van a elegir a jueces, a los que son consejeros de lo que era el Consejo de la Judicatura, ahora Tribunal de Justicia Judicial, y también magistraturas. Vaya reto que se tiene. Lo que se plantea es que no habrá una participación mayor al 15%. La verdad es que no creo que siquiera llegue al 10%. Y es que ha habido una oposición férrea. Y sí, usted puede estar enojado o puede estar en desacuerdo que
que pues por la vía democrática no podamos elegir a nuestros representantes en materia judicial, que más que representantes son jueces, que son los encargados de la impartición de justicia. Y podrá decir, es que esto ya está arreglado, pues no. Sí hay mucho que se cuestiona, como en el caso de Baja California, las candidaturas comunes, que lo venimos señalando desde inicios de año, pero a muchos les cayó el 20 hasta marzo. No, las candidaturas comunes es inequitativo. O sea, tienen oportunidad de votar por ti en dos momentos o en dos ocasiones en lo local. Pero de hecho hoy tenemos una boleta local, a ver si la pongo, que dice incluso, ándale, esa está ahí, que nos auxilia el buen Carlos, que es acá el productor. Así vendrá la boleta del Poder Judicial del local en el caso de los jueces, que es los que son más el mayor número en Tijuana y Mexicali. O sea, por eso la boleta va a ser la más grande, es una tamaño doble carta. Ahí están en la parte de arriba, como usted puede ver, los candidatos comunes, que eso es lo que más hemos venido cuestionando. ¿Por qué? Porque estas candidaturas comunes resulta que la comisión de selección, que cuestionamos aquí mismo, del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo, coincidieron en que estas personas que usted ve ahí de mano izquierda son mujeres y mano derecha son hombres, pues los tres poderes acordaron que pues estaban bien los candidatos. Sin transparentar absolutamente nada, tres personas definieron que eran los correctos. Pero los tres poderes coincidieron, entonces por eso le llaman candidaturas comunes. Y si bien las candidaturas comunes pudieran incluso estar abajo, pero no los pondrán arriba. ¿Y cuál va a ser la tranza aquí? Que las candidaturas comunes usted puede tachar ahí el recuadro que tiene arriba y ya inmediatamente les estaría asignando pues un voto a cada uno. Pero además de eso, si usted dice, ¿sabes qué? Pues la tranza de las candidaturas comunes, yo mejor voy a votar por cada uno de ellos, por número, que es en la parte de abajo, y para eso están los recuadros, donde usted podrá poner el número, ojo, no el nombre, el número, ponga el número nada más. Si pone el nombre, lo van a anular. El número que está a su mano izquierda, usted va a poner ese número en los colores que ahí se muestra, e inmediatamente tienen dos oportunidades. Mire, justamente así está, que era lo primero, ¿no? Ahí está la boleta por la cual usted va a poder votar. ¿A qué le invito yo, Jorge Heras, periodista? Yo le invito a que vote por número. Porque ahí mismo, en esta elección de jueces, en la de magistrados no. Bueno, en la de magistrados sí, pero ahorita le voy a decir quién. En jueces, hay aspirantes a juezas, principalmente en el caso de mujeres, que han buscado censurar a medios de comunicación. Bueno, no han buscado, intentan censurar a medios de comunicación. Que hay candidatas y hay candidatos que tienen pues carpetas de investigación, que se empapelaron, se archivaron y que no se le dio mayor seguimiento, eso es otra cosa, pero que fueron denunciadas. Porque además de esto, no todos los que se encuentran ahí gozan de buena reputación, ¿eh? En el caso de los jueces de candidaturas comunes de Mexicali y de Tijuana. ¿Qué pasa? Que sí hay muy buenos candidatos en los comunes. Muy, muy buenos. Muy buenos aspirantes, hombres y mujeres. Por ellos, yo les digo que nada más aprende el número y póngalo en el recuadro de abajo. No vote por las comunes, vótenlo en lo particular. Porque esa es la tranza, es ahí donde la regó la reforma judicial, porque desde la reforma viene contemplado esto. Y a nadie lo vio, nadie se le ocurrió, nadie revisó, ni los mismos abogados. Nadie lo hizo, hasta marzo. Nosotros sí lo referimos aquí. Pero usted tiene la oportunidad, le digo, de hacer una votación a conciencia. Revise, analice, métase a la página del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Ahí hay un apartado que se llama Conóceles.
métase al Instituto Nacional Electoral, hay un micrositio que también se llama Conóceles. Hágase, dése esa oportunidad, dése esa chance. ¿Por qué? Porque le va a ser más fácil cuando usted vaya a votar. Y que ahí tenemos el ejemplo de cómo hace la votación, ¿no? Carlos, de cómo usted va a poder acudir a votar. Va a estar sentado y va a poder hacerlo. Obviamente aquí se trata de una simulación de cómo se haría la votación. Y es una persona como si fuera con discapacidad que va a poder llegar y sin ningún problema. Pero usted va a poder llegar, ahí van a estar las boletas y va a estar sentado, ahí están las sillas, ahí están las mamparas, porque se va a poder tomar su tiempo. Están calculando que puede llegar a durar más de 10 minutos para emitir su voto, pero le va a ser más fácil si usted desde antes, porque esto fue un simulacro, no una simulación, perdón, qué tonto fue, un simulacro fue lo que se hizo. Y ahí usted, le digo, va a poder acudir, ahí están las mamparas, usted se va a poder sentar, pero si usted le va a permitir el Instituto Estatal Electoral, a las autoridades, tener un acordeón, un papelito donde tenga los números, métase a las páginas Conóceles, ahí usted analice quiénes son. Y para la elección del Poder Judicial de la Federación, yo le recomiendo que busque a la economista y periodista Viri Ríos, que es la única académica, y es académica de Harvard, es la única académica del país que hizo un análisis del Poder Judicial de la Federación, de todas las boletas, de las 6 boletas, y en donde ella le dice ideológicamente de dónde están situados y cuál es el trabajo progresista que han tenido. No crea que Elenia Batres es el primero y que Yasmín Esquivel es el segundo de los más progresistas o de los mejores calificados. No, a ministros, no son. Por eso le invito a que vea a Viri Ríos, que es una mujer de izquierda, es una política que entiende muy bien estos temas y que fue la única académica que hizo un ejercicio así, Entonces yo le recomiendo que usted la busque y si no sabe por quién votar a nivel federal, ahí ella no le dice por quién votar, ella le dice quiénes son. Y a nivel local, métase a Conóceles y cheque quiénes son. Valen mucho la pena muchos magistrados y magistradas que se encuentran actualmente, y juezas también, y jueces, que se encuentran buscando repetir en el cargo o que quieren subir a magistrados o en el caso de ministros. Valen mucho la pena muchos de los que están en candidaturas comunes, mucho. Por eso le digo, no es de que usted cuando vea candidaturas comunes y todos los que están ahí diga, por ninguno de ellos voy a votar por los que no están ahí. No, al contrario, mejor revise punto por punto quiénes son los nombres, pero desde antes, que están ahí en candidaturas comunes y vótelo por separado. No los vote todo en conjunto, vótelo separado. Porque es una manera que usted va a poder entender que es distinto por lo que significa las candidaturas comunes. Pero yo no le voy a decir por quién votar, por quién sí, por quién no. Lo que sí le digo es que no todos gozan de buena reputación y que en el caso incluso de estos compadrazgos, pues se dan y están ahí. Y ellos saben quiénes son. Compadrazgos desde el Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. Ellos saben quiénes son. Ellos y ellas. Entonces, nada nos queda a nosotros definir quiénes van a ser nuestros jueces, magistrados, ministros y consejeros judiciales. Tenemos las casillas, a ver si las podemos pasar, los números de casillas que van a hacer. Ahorita la gráfica que pusiste, Carlos, justamente esa. Las total de casillas que van a estar instaladas, 2,625. También métase al Instituto Nacional Electoral, ahí meta su número de la credencial de elector y le va a decir cuál es la casilla más cerca. No tiene justificación de no ir a votar, En el caso de, si usted es demócrata, si usted considera que esto es la vía correcta, pues usted vaya. O sea, no puede ser ni por flojera, ni por calor, ni por tampoco de que le quedan lejos. Este es el listado nominal electoral. En Mexicali y Tijuana, pues van a ser donde van a votar, la posibilidad de votar más personas. Y en el número de casillas, 1,396 casillas en Tijuana y 730 en Mexicali. Habrá 6 especiales en 6 diferentes municipios del estado. Pues bueno, ahí tiene usted la oportunidad de acudir a votar. Hágalo. Ya el día de mañana no vamos a poder hablar
en materia de algunas particularidades de candidatos. Hoy no lo hicimos, pero sí dejamos ver lo que significan las candidaturas comunes, lo que son esta transita que en la cual se van a beneficiar algunos que ni siquiera, le digo, tienen buena reputación. Pero hay muchos que valen la pena. De verdad, ahí en candidaturas comunes, chequen con los puros apellidos, usted se va a dar cuenta. Y cuando vea quiénes son, vaya, conóceles, y usted va a ver su preparación y el desarrollo que han tenido académico como laboral, y ahí usted va a darse cuenta que quiénes valen la pena. Y bueno, con eso nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Ya sabe que pues acá andamos y no nos vamos. Gracias por ser parte de la comunidad. Buen día. Con el programa La Prevención es mi mejor amiga, miles de estudiantes de educación básica en Baja California aprenden a cuidarse, convivir sanamente y confiar en quienes están para protegerlos. Una amiga que ustedes tienen tiene que convertirse en su mejor amiga para toda la vida. Y esa amiga se llama prevención. ¿Saben quiénes son nuestros héroes heroínas sin capa? Las y los policías, las y los bomberos. ¿Y saben a quién más podemos acudir? A nuestras maestras y maestros, a nuestros papás, a nuestras mamás. De enero a la fecha, más de 89,000 niñas, niños y adolescentes de educación básica han sido atendidos en todo el estado a través de los programas de prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy en día vamos a inaugurar lo que tenemos aquí, un foro. Todas las instituciones van a participar con pláticas que tienen que ver de prevención para los niños, para los jóvenes, y que ellos se enteren de primera mano de un experto en seguridad como son cada uno de los integrantes de las instituciones. Viene el militar, viene el elemento de la Guardia Nacional, viene el policía, viene el bombero, toda esta gente que son expertos y que vienen a platicar con los niños sobre estos temas de seguridad y de prevención. También se apoya a jóvenes que han destacado en el deporte, las artes, la ciencia y la tecnología, así como a quienes buscan emprender mediante los programas Impulsando Juventudes y Yo Emprendo del Instituto de la Juventud. Hoy las juventudes son parte de la toma de decisiones de nuestros gobiernos. Aquí al joven que con tanto orgullo dice, yo quiero seguir trabajando de manera honesta, darles estas oportunidades, estas herramientas. Vamos por buen camino cuando apoyamos a la niñez y a las juventudes. Y les reitero que confiamos y creemos en todas y todos ustedes y que los queremos muchísimo. Como parte de estos programas, en las instalaciones de DIF Pilares, en Tijuana, se entregaron apoyos funcionales a personas con discapacidad, como parte del trabajo del DIF Baja California que preside la doctora Mavis Olmeda García. Trabajo aquí porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.